Bueno, buenos días a los nuevos espectadores que se están sumando. Son las 10 en punto, entonces damos inicio a nuestro webinar Club de Carga titulado Incoterms 2020, entendiendo los principales cambios. Mi nombre es Laura, voy a ser la moderadora por esta ocasión. Entonces doy inicio presentando a nuestros panelistas, Adrián Guzmán y Carla Rico. Bienvenidos, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Lau. ¿Qué Buenos tal? días a Buen todos. día. Bueno, Adrián Guzmán, iniciamos con su presentación. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, tiene una maestría en Administración de Negocios por la Universidad La Salle, ha sido profesor también de la UNAM, es asesor en Comercio Exterior y Logística, tiene una amplia experiencia en el agenciamiento de carga, auditoría logística, consultoría en operatividad, en Comercio Exterior. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias. Carla Rico. Nuestra segunda panelista, ella es licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad Politécnica de Querétaro. Actualmente cursa la maestría en Logística y Gestión Internacional en el Instituto de Estudios de Posgrado en Comercio Internacional. Cuenta con más de 4 años de experiencia en auditorías de comercio exterior y logísticas. También en certificación de empresas como OEA y socio comercial certificado, así como en certificación para la obtención de las normas oficiales mexicanas. Bienvenida, Carla. Gracias. Bueno, entonces ahora les voy a compartir la presentación que preparamos para ustedes. Denme un minuto, por favor. Buenos días, muchas gracias, Lau, por la presentación. Okay. También les damos las bienvenidas a todos los integrantes y los que nos están escuchando a este webinar. Gracias por la presentación. Y no olvidemos que la dinámica de este webinar es, vamos a dar una pequeña presentación, Carla y un servidor. Posteriormente vamos a dar un lapso para la ronda de preguntas y respuestas, que son al finalizar la presentación. Y justo ahorita vamos a abordar en Incoterms 2020 los principales cambios y modificaciones que surgieron en este año. Vamos a dar inicio y comenzamos. Ok, ¿ya ven mi pantalla? Ya vemos tu pantalla, muchas gracias. Ok, entonces le cedo la palabra, comenzamos. Perfecto. Pues como sabemos, la logística y el comercio internacional se encuentran en constante dinamismo, en constante interacción, y hay una enorme cantidad de bienes y servicios que hoy en día requieren de mucho intercambio comercial a gran velocidad. Entonces, ante estos cambios eminentes a este intercambio comercial es necesario marcar las directrices o reglas que permitan regular el comercio internacional. Por lo cual vamos a abordar en este webinar qué son los Incoterms, los principales cambios y modificaciones que aplicaron en este año Incoterms 2020, su alcance y su aplicación. ¿Correcto, Carla? Sí, así es, Adrián. Como bien comenta Adrián, pues los Incoterms llegaron a facilitar la interpretación sobre las negociaciones que hay a nivel internacional de compra-venta de mercancías, principalmente para marcar, como bien comentas, esas directrices en cuanto a la entrega de la mercancía y pues los posibles riesgos y costos que pueda haber en ese lapso. Correcto. Siguiente slide, por favor. Ahí es necesario precisar que podemos interpretarlas como un conjunto de normas del derecho privado que no están respaldadas por alguna legislación de los países ni por alguna jurisdicción supranacional, por lo cual estas no son de uso obligatorio, son meramente recomendaciones que permiten una buena regulación en
las transacciones de comercio internacional. Y obviamente esto facilita las condiciones de entrega de la mercancía para evitar alguna confusión en la negociación de las transacciones. Siguiente slide, por favor. Son, a grandes rasgos, estas recomendaciones, estas reglas que son Incoterms, son emitidos por la Cámara de Comercio Internacional con sede en París desde 1936. Y una definición que podemos hablar a grandes rasgos es que constituyen un grupo de reglas que permiten delimitar las obligaciones y responsabilidades del vendedor y del comprador para una transacción internacional de compraventa. Correcto. Bueno, es importante precisar que cada 10 años se hace la revisión por parte de la Cámara Internacional de Comercio. Esta versión 2020 pues va a durar hasta 2030. Ya de ahí, a partir del 2029, la Cámara estará revisando qué nuevas actualizaciones ha habido en las operaciones internacionales en cuanto a comercio, y pues recordar que son 11 Incoterms. Por ahí lo vamos a ver más adelante. Se eliminó uno y se sustituyó por otro. Correcto. Y algunas consideraciones o un ámbito en los Incoterms que hay que tomar en cuenta es que son normas de aceptación voluntarias relacionadas con los contratos de compraventa, con pagos documentales, con procesos aduanales, negociaciones internacionales, y sobre todo no sustituye al contrato de compraventa, más bien lo complementa. Entonces, estas consideraciones deben ser muy tomadas en cuenta para una efectiva transacción comercial de los bienes que se puedan intercambiar de un punto A un punto B. Claro, recordemos que los Incoterms, pues, ¿qué buscan regir o qué buscan dar pauta en cuanto a obligación, en cuanto a costos, en cuanto a riesgos? En este caso, como ya lo hemos visto, pues se dividen las dos figuras, el vendedor y el comprador. Normalmente, ¿qué costos y qué obligaciones debe de tener el comprador y vendedor? En cuanto a si el vendedor, por ejemplo, es responsable de contratar el medio de transporte principal o internacional, pues bueno, deberá definir qué tipo de transporte, qué medio, si va a ser marítimo o aéreo, por mencionar algunos, y sobre todo saber con quién contratar. Nosotros nos gusta identificar tres ámbitos en los Incoterms donde tenemos que poner mucha atención, entre ellos la obligación, los costos y los riesgos. En obligación podemos identificar quién se ocupa de qué en la relación entre vendedor y comprador. En el riesgo, dónde y cuándo se entrega cuándo entrega el vendedor la mercancía, es decir, dónde se transmite el riesgo de vendedor a comprador. Y en el tema de costos, ¿de qué costo es responsable cada parte? Por ejemplo, el transporte, el embalaje, el seguro, etcétera. Siguiente slide, por favor. Su alcance de los Incoterms. ¿Qué hacen los Incoterms y qué no hacen los Incoterms? Iniciamos con esta pregunta para esta slide. ¿Por qué? Porque luego me dicen muchos colegas o inclusive algunos de los estudiantes a los que les imparto clase, ¿cómo puedo saber cuál es el alcance de un Incoterm? ¿Dónde me aplica? ¿Dónde no? Por ejemplo, ¿qué hacen los Incoterms? Como ya lo dijimos, definen las obligaciones, riesgos y costo entre las partes interesadas. ¿Correcto, Carla? Sí, así es. Como ya lo hemos comentado, los Incoterms son parte fundamental en esta distinción de obligaciones, riesgos y costos, que ya más adelante también les estaremos explicando. Ok, y justo hay que tener estas características. Reitero, no sustituye al contrato de compraventa, lo complementa, por ejemplo, en las condiciones generales, en la solución de disputa, en los métodos, en la forma y fecha de pago, en las compensaciones, en los daños de una consecuencia por demora o por un incumplimiento en alguna obligación. Y por lo cual es importante distinguir entre el punto de entrega y el destino de la mercancía.
Asimismo, no incluyen ámbitos jurisdiccionales, por ejemplo, cláusula de confidencialidad ni derechos de propiedad intelectual. Es meramente una regla que permite delimitar las obligaciones del comprador en una transacción internacional. ¿Correcto? Claro, Adrián, como bien comentas, muchos en la práctica posiblemente nada más pongamos en nuestras invoice o en nuestro BL, por ejemplo, el Incoterm FCA, pero es importante dar esa claridad en cuanto a la información. Debes de poner cuál va a ser el punto de llegada en el Incoterm. Por ejemplo, si estás trayendo una mercancía de Europa a México, pues en tus documentos para la operación de comercio exterior debes de poner que tu Incoterm es FCA, y al lado debes de incluir que sea precisamente el lugar a donde va a llegar. Por ejemplo, si tu almacén está en Puebla, pues debes de poner FCA, perdón, me equivoqué. Por ejemplo, haciendo el uso del Incoterm DAP, que es el que puede ser más multimodal, que ahorita lo vamos a ver, vamos a utilizar en la invoice el Incoterm DAP, y si tú tienes una bodega en Puebla, pues vas a poner DAP Puebla, México. Correcto. Y otros tips u otras recomendaciones que ahorita vamos a ir ahondando un poquito más en el transcurso de la presentación. Unas consideraciones que les quisiéramos dar es que el Incoterm seleccionado debe ser adecuado a los bienes, al modo de transporte, pero sobre todo a las obligaciones a seguir de las partes. También es indispensable seleccionarlo correctamente con sus correspondientes abreviaturas y de acuerdo al modo de transporte. No es lo mismo un FAS que un FCA. Luego nos llegamos a confundir y eso puede generar un tropiezo en la operación comercial. Adicionalmente, también el Incoterm elegido funciona únicamente si las partes especifican el nombre del lugar o puerto de entrega, tan preciso como sea posible. Y finalmente, es muy importante informar que participan en la cadena del Incoterm utilizado para que sabemos dónde va a caer el riesgo, los costos, el lugar de entrega y las maniobras. Siguiente slide, por favor. Claro, Adriana, nada más para complementar un poquito, ahorita el recurso principal dentro de una cadena logística es la información. Entonces, como bien lo comentas, hay que tener muy clara el riesgo entre el vendedor y el comprador, y que estos mismos lo sepan para que pueda llegar las notificaciones, y en caso de algún siniestro con la mercancía durante su trayecto hasta el punto de llegada, pues puedan tenerse las consideraciones previamente pactadas y tener pues un poco más de control sobre esos siniestros. Estoy de acuerdo contigo y vamos de lo general a lo particular, como pueden ir viendo, y ahora ya entrando en materia de los principales cambios y modificaciones de los Incoterms 2020, podemos identificar que uno de los principales siguen siendo 11 Incoterms, como lo mencionó Carla en un inicio, pero DAT desaparece y se sustituye por DPU, Delivered at Place Unloaded. Cambia de terminal a cualquier lugar cierto donde puedan ser almacenadas las mercancías. En este Incoterm, pues las personas que revisan en la Cámara Internacional del Comercio vieron que DAP a lo mejor ya no era tan útil para los actores del comercio exterior. ¿Por qué? Porque ya existe DAP, que es entrega en el lugar convenido destino. Entonces, entrega en terminal, que es lo que hacía DAP en la versión 2010, pues realmente era irrelevante, y ahora lo mejoraron con DPU, que cabe resaltar que es el único Incoterm que incluye las maniobras de descarga del transporte ya en origen al lugar convenido. Completamente
de acuerdo con tu tip o con tu observación en este nuevo cambio de DPU, también en DPU, junto con DDP, DAP y FAS, existe, y si en caso de que tú seas un OPL, la posibilidad del uso de transporte propio del vendedor o comprador, dependiendo la dinámica, en las operaciones de compraventa internacional. Entonces, se abre esta nueva posibilidad para que justo si tú eres un OPL, no estés subcontratando un transportista terrestre. Correcto. Recordemos que FAS, DAP y DDP, por mencionar algunos ejemplos que tenemos en este slide, pues dan la pauta para que tú puedas, con tu mismo PL, lo que mencionábamos hace algún tiempo, por ejemplo, si eres una empresa que vas a exportar a China, eres una empresa aquí en México, tienes tu flotilla de camiones, pues bien, puedes hacer uso de tu misma flotilla para llevar las mercancías, ya sea o al puerto de salida, en este caso por ser exportación, o al lugar convenido que tú hayas pactado con tu comprador. Un buen ejemplo puede ilustrar el uso de el manejo de estos Incoterms en un OPL. Siguiente slide, por favor. FCA BL Onboard. Todos sabemos que este Incoterms permite que la entrega y una aportación en estos Incoterms 2020 es que la entrega del BL al vendedor, principalmente para efectos de la carta de crédito, se entrega aquí la mercancía. No sé si me ayudas a complementar un poquito esto, FCA, Carla, que tú eres excelente para los ejemplos. Claro, en este caso, por ejemplo, cuando una mercancía no está pagada, podemos hacer uso de la carta de crédito y pues en este caso la versión 2020 están enunciando para el Incoterms la posibilidad de entregar el BL al vendedor. Entonces, de ahí pues sirve el resguardo para la carta de crédito. Exacto. Y otro también de los principales cambios en estos Incoterms 2020 fue la definición y lista de costo por Incoterms. Como bien ahí, permite mayor claridad definir estos costos dentro de sus apartados y verificar cuáles son aplicables para cada uno. ¿Para qué hicieron esto? Principalmente, como ya lo hemos mencionado, estamos en un mundo globalizado que cambia constantemente. Entonces, pues ya a lo mejor en la versión 2010 existieron nuevos conceptos, nuevas formas de negociación, nuevos riesgos, nuevos costos. Entonces, aquí en la versión 2020 quiso ser un poco más enfocada a los costos, a los riesgos y a las obligaciones para que la negociación y sobre todo proteger la entrega de las mercancías pues sea un poco más clara para ambas partes por cuestiones de disputas que se pudieran llegar a efectuar, por ejemplo. Y también complementando esto que dice Carla, los Incoterms no especifican la responsabilidad de los cargos por maniobras en puertos, aeropuertos y terminales, por lo que estos deben ser considerados en el contrato de compraventa, ya que pueden existir variantes en los Incoterms previo acuerdo de las partes. Siguiente slide. Ya. Aquí existen diferentes niveles de seguro a pactar entre comprador y vendedor en los Incoterms, principalmente SIF y SIP, y se incluyen los costos relacionados con la seguridad del transporte. Por ejemplo, un tip o una recomendación, cuando existe un transporte terrestre, un inland, de una planta a un puerto de embarque, se recomienda utilizar CPT o SIP en lugar de CFR SIF. Sí, así es. Bueno, recordemos, a lo mejor para los que ya estamos más metidos en estos temas de comercio exterior y comercio internacional, SIP y SIP son los únicos Incoterms que ya traen previsto el contrato del seguro de las mercancías. Entonces, de ahí podemos, esta versión trata de enfocar o de revisar
en cuanto a quién debe de contratarlo y hasta dónde o hasta qué cantidad la debe de contratar de acuerdo al seguro de las mercancías. Y complementando ya los principales cambios que nosotros hemos identificado es que también aparecen notas explicativas para los usuarios que permite identificar y digerir más fácil la información y saber de dónde, en qué punto, cómo y cuándo se transfiere el riesgo del vendedor al comprador. Aquí hay preciso, son 10 artículos, se dividen entre A, que es vendedor, B, que es comprador, bajo una secuencia de la A1 hasta la A10 o B1 hasta la B10, donde podemos identificar obligaciones generales, entrega y recepción, la definición dónde se va a transferir este riesgo, el transporte, el seguro, los documentos de entrega, el despacho, el embalaje, el reparto de costos y sobre todo las notificaciones. Claro, también en esta versión, pues, a pesar de que trataron de actualizar en todos los costos y conceptos del riesgo y responsabilidad de ambas partes, pues también se entiende que las variaciones se harán a cargo de los compradores, ya que, pues bueno, ya existen definiciones, pero normalmente se entendería que sería para los compradores porque es al lugar destino donde va a ir la mercancía. Y otro punto es, no hicieron alguna pronunciación o no se manifestaron en relación con el tema de solas y obviamente lo que conlleva ello, la boleta de pesaje del tema de la mercancía. Siguiente slide, por favor. Bueno, ya una vez explicado un poco más a fondo los principales cambios de los 5 terms, a continuación tenemos en este slide los 11 Incoterms que están para la versión 2020, que recordemos que esta va a durar hasta el 2030. Entonces, en el diagrama podemos observar cómo es el seguimiento de cada uno y en cada casilla se tienen los costos que este Incoterm se tienen más bien para el vendedor. Por ejemplo, Xworks, como bien sabemos de mayoría, pues define que el vendedor entrega las mercancías en su planta y el comprador se encarga de todo la responsabilidad, los costos y obligaciones de traer la mercancía desde la planta del proveedor o su almacén del proveedor, del vendedor, y llevarlas hasta su punto de destino, que es donde las va a adquirir el comprador. De ahí nos seguimos con FCA. Antes de que sigas avanzando, Carla, también me gustaría complementar que Edgeworth es el Incoterm que implica la mínima responsabilidad para el vendedor. ¿Por qué? Porque el vendedor no es responsable de la carga y descarga de la mercancía, ni de contratar el seguro, trámites de exportación, ni de importación. Sí, como bien comentas, toda la responsabilidad recae en el comprador y pues también habrá un Incoterm que le disminuya el peso al comprador, que lo veremos más adelante. Nos seguimos con el siguiente Incoterm, que es FCA. FCA, recordemos en nuestro escenario logístico, el comprador contrata el transporte nacional en el país de origen y el vendedor se encarga del despacho de exportación, de las maniobras de carga, es decir, si estoy en el almacén del vendedor, pues el vendedor paga las maniobras de carga de las mercancías al transporte nacional y obviamente pues los gastos de aduana. En este caso, la entrega de las mercancías se puede dar, como bien comento, ya arriba del transporte nacional o bien en algún almacén que llegara a tener el comprador allá en el país
origen donde van a salir las mercancías. Y complementando esto, ay, perdón, Carla, continúa. ¿Algo que quieras complementar? Como dice esta Carla, y diferenciando al Edgeworth que acabamos de ver, en el Edgeworth es muy importante y hacer la aclaración que el vendedor no es responsable de la carga y descarga de la mercancía, en este caso de la carga, porque me dicen, ok, siempre existe este dilema entre Edgeworth y FCA, yo debo de cargar si soy Edgeworth o debe de cargar la contraparte. Entonces, se recomienda aquí, obviamente, llegar a una negociación y delimitar si te conviene Edgeworth o si te conviene FCA. Pasando a otro Incoterm, FAS, franco al costado del buque por su traducción al español. El vendedor es responsable de la carga y descarga de la mercancía, podemos aquí notar esta diferencia, hasta poner la mercancía a un costado del buque. No es responsable de la contratación del seguro, pero sí de los trámites de exportación. FAS requiere que el vendedor se haga cargo de los trámites y de los costos de exportación cuando aplique. Claro, siguiendo la temática del diagrama, si ustedes pueden apreciar, es ex-works, no hay ningún costo previsto para cargo del vendedor. Después en FCA pues ya se tienen 3 costos al menos que debe de cubrir el vendedor. Y ahora en FAS, para que ustedes lo puedan entender mejor, se incluye o se adiciona el costo del transporte nacional a, como bien lo comenta Adrián, el despacho de exportación y todos los impuestos que se llegarán a recurrir por ese despacho y los gastos en aduana, por supuesto. Perfecto, pasamos al siguiente Incoterm, Carla. El siguiente Incoterm SPOP es Free on Board. Además de incluir el despacho de exportación, maniobras de carga, gastos en aduana y el transporte nacional en el país de origen de las mercancías, también incluye las maniobras de puerto en origen. Y normalmente su entrega es ya subido en el transporte principal o internacional. Y pues recordemos que en este caso no incluye este transporte internacional, por lo cual debe ir a cargo del comprador. Y pasando ya a las letras C, encontramos CFR y CPT. En el caso de CPT, transporte pagado, hasta el vendedor es responsable de la carga y descarga de la mercancía hasta el medio de transporte contratado por este vendedor. Aún seguimos sin considerar la contratación del seguro y nuevamente consideramos los trámites de exportación. CPT requiere que el vendedor se haga cargo de los cargos de exportación, por así decirlo, cuando estos apliquen. Claro, recordemos que nuestros Incoterms pueden ser algunos aplicables para diversos modos de transporte, bueno, los 4 modos de transporte que hay, y hay otros más específicos para marítimo, por ejemplo. En este caso, lo que es Ex-Works y FCA son multimodales, para transporte multimodal, al igual que más bien, y en este caso, al igual que CPT, también es para cualquier medio de transporte. CFR es únicamente para marítimo. Como ustedes lo acaban de ver en la explicación de Adrián, es muy similar los cargos o las obligaciones más bien y responsabilidades que hay entre el vendedor y el comprador en estos 2 Incoterms. Entonces, además, estos incluyen ya el transporte internacional de las mercancías. Sin embargo, ya cuando las mercancías llegan al puerto destino, pues ya el comprador se tendrá que hacer cargo de todos los costos y el despacho de importación que lleguen a causar a la llegada de las mercancías. El siguiente, como les mencionaba anteriormente, ya son los Incoterms que incluyen
el seguro de las mercancías. También incluyen el transporte internacional, cabe resaltar, y SIP es para medio de transporte marítimo y SIP es para cualquier medio de transporte. En este caso, pues, por ejemplo, tendrán que determinar ustedes si realmente la mercancía debe ser asegurada, por ejemplo, que sean algunos relojes o algunas joyas. Pues bueno, el vendedor deberá de contratar el seguro de la mercancía, ya sea por todo el valor o bien por una parte. Y complementando, en estas letras C se puede identificar que ya se incluye el transporte internacional, hay que necesario recalcar eso, y el seguro de carga para los casos de SIP y SIP, terminación F y terminación P respectivamente. Luego ya pasamos a los Incoterm con letra D, que encontramos DAP, DPU y DDP. El DAP, pues, considero que es uno de los más utilizados dentro del medio, ya que, como lo mencioné anteriormente, pues se trata de un Incoterm en el cual el vendedor y el comprador pueden pactar cuál va a ser el punto de entrega de las mercancías. Y al ser así, pues incluye las maniobras en puerto destino, obviamente el transporte internacional, como ya lo hemos hablado, y el transporte terrestre nacional en el país destino de las mercancías, acuérdense, sin bajar las mercancías, nada más es el puro transporte. Si yo como comprador pacté con mi vendedor que me van a entregar en mi bodega en Puebla, pues el camión nada más, el camión de las mercancías nada más va a llegar hasta el almacén y yo como comprador me voy a encargar de descargar las mercancías para almacenarlas ya en mi bodega. Exactamente, el vendedor entrega las mercancías y transfiere el riesgo cuando estas son puestas a disposición del comprador y listas para su descarga, no ya descargadas. No es lo mismo con esta terminología, obviamente en el destino convenido. Y el costo y riesgo de las mercancías corre por cuenta del vendedor hasta su entrega en el punto final. Claro, porque recordemos que esta función de la descarga la vino a complementar DPU. DPU, aparte de incluir todo lo anterior, pues como ya lo había mencionado, incluye la maniobra de descarga. Volviendo al ejemplo, si yo como comprador tengo mi bodega en Puebla, pues mi vendedor se haría cargo de bajar mis mercancías y ponerlas a disposición en mi bodega. Exactamente. Y aquí también una recomendación o una nota aclaratoria, mejor dicho, debido a que desaparece la diferencia entre DPU y DPA, relacionando con lo que dice esta Carla, es que DPU entrega la mercancía en el punto convenido y en el DAP la mercancía está en el transporte, sin descarga. Posteriormente, ¿te vas a decir o complementar algo, Carla? No, adelante. Okay. Posteriormente, y ya el último Incoterms, el 11, pasamos a DDP, que es entrega de derechos pagados. Aquí incluye todas las anteriores y le sumamos despacho de importación y gastos de aduana. Este Incoterm, como bien comenta Adrián, pues ya te incluye el que el vendedor pague las contribuciones al comercio exterior que se tengan cuando importan las mercancías. Como les comenté al principio de la explicación de este slide, pues este es el Incoterm que le quitan menos responsabilidades al comprador, menos responsabilidades y costos, y pues también podría ser alguno de los utilizados en el medio, sobre todo me parece que en transportación terrestre. Perfecto. Y prácticamente ahorita abarcamos los 11 Incoterms y ya
a lo largo también de la presentación fuimos identificando sus significados, qué quieren decir estas 3 letras y sobre todo también podemos identificar que está conformado por 4 grupos. El grupo Edgeworth, el grupo de la E que está compuesto por Edgeworth, el grupo F que está compuesto por FCA, por FAB, por FOB y por FAS, el grupo D que está compuesto por DAP, DPU y DDP, y el grupo C, que está compuesto por CFR, CIP, CPT y CIP. Obviamente, aquí podemos identificar que en el grupo F no está integrado el flete principal. En el grupo C incorporamos los seguros y el flete principal ya está incluido. Entonces, esto también nos sirve para, obviamente, familiarizarnos con los Incoterms y entenderlos desde una óptica no tanto teórica, sino ya para su aplicación, que es cuando realmente los ocupamos. Claro, yo entiendo que este tema de los Incoterms a veces puede ser un tanto confuso, pero como bien comentas, Adrián, aquí les estamos brindando la técnica para que ustedes empiecen a identificar qué gastos y qué responsabilidades puede determinar cada Incoterm para cada parte, ¿no? Espero que este diagrama le haya sido de utilidad y pues, no sé, ¿algo más que quieras agregar, Adrián? No, ya complementaría nada más. También recuerden que algunos son multimodales y algunos son exclusivamente marítimos. Carla lo recalcó muy bien durante esta presentación. Recordemos que los marítimos son FAS, FOBS, CFR y CIF. El resto pueden ser multimodales. Y muchas gracias por su atención. Pasamos a la ronda de preguntas y respuestas por si tienen alguna inquietud. Con mucho gusto la podemos aclarar. Asimismo, los invitamos a que nos visiten en Club de Carga. Club de Carga es una plataforma logística y de comercio internacional. Es para todo aquel interesado y apasionado de este gremio, sin importar su rol en el mundo logístico. Es una comunidad para agentes de carga, agentes aduanales, transportistas, importadores, exportadores, brindando servicios y beneficios con valores agregados. ¿Por qué? Porque entendemos las necesidades del gremio. Por ejemplo, contratos o formatos para la actividad diaria, transmisiones electrónicas de sus guías aéreas, un directorio y qualité donde pueden calificar, reseñar y opinar sobre diversos proveedores logísticos con los que hayan trabajado o incluso antes de trabajar con ellos para que puedan ver cómo están calificados, cómo están rankeados, entre muchos beneficios más. Y los invitamos. El registro es totalmente gratis en clubdecarga.com y posteriormente hacen su registro muy amigable y pueden ver todos nuestros beneficios y todos nuestros alcances. Claro que sí, también obviamente los invito a que sigan a Club de Carga en todas sus redes sociales. La verdad es que nos encargamos de generar un contenido para ustedes, para que le puedan echar un vistazo, o bien nos puedan escuchar. Estaremos ahí muy atentos si requieren algún tema en particular con respecto a los nuevos webinars, y les agradecemos su atención durante nuestra ponencia. Y sobre todo también vamos a estar muy activos. Como sabemos, este gremio y esta industria requiere mucha interacción y sobre todo vamos a estar transmitiendo webinar. Al final de les va a llegar una invitación para que nos den su retroalimentación y qué tema les gustaría que abordemos para el siguiente webinar, que puede ser manifestación de valor, uso y manejo de carta aporte, entre otros temas que a ustedes les interese. Club de Carga es para ustedes y somos sus grandes aliados en materia de logística y comercio exterior. Ok, bueno, preguntan primero si van a poder ver la presentación de nuevo. Sí, va a quedar grabada en Facebook, la transmisión en la página de Facebook de Club de Carga. Asimismo, en el canal de YouTube de Club de Carga, ¿ok? Para los que preguntan. Vamos a esperar unos minutos más a ver si tienen más dudas los participantes del webinar. Okay, veo una que dice Lucirene Rangel. ¿Pueden explicar brevemente acerca de las cláusulas del instituto en materia de seguro para CIF? Aquí hay que necesario entender
primera, que el seguro debe cubrir como mínimo el precio pactado en el contrato de compraventa más un 10% adicional. Y aquí la póliza debe contratarse en la moneda del contrato de compraventa. Principalmente estos son los elementos que abarca NCIP y sobre todo la Cámara Internacional de Comercio. Por ejemplo, un caso, el vendedor debe contratar esta póliza de seguro en favor del comprador que cubra las mercancías desde el punto de entrega hasta el punto final de destino. Este Incoterm, en el caso de tu pregunta de sí, puede ocasionar conflictos cuando el país de destino requiere que la póliza de seguro sea nacional. En dicho caso, las partes, aquí hacemos el cambio, pueden optar mejor por un CFR. Ok. También Raquel Román García, Betsabe Rodríguez y Román García, ¿dónde podemos ver la presentación de nueva? Como dice Laura, en nuestras redes sociales y en nuestra página clubdecarga.com, el día de mañana o bien por la tarde del día de hoy, ya podrán encontrar este webinar y esta presentación para uso de ustedes y obviamente puedan volverla a ver y sobre todo lo importante aquí es estar actualizados y y estar informados de los nuevos cambios y actualizaciones en el gremio. Nos pregunta Natalia Gamarra, ¿cuál es el Incoterm más usado en su país? Soy de Perú y veo más FOB. Carlita, ¿tú cuál? Recuerdo que en tu presentación dijiste que usamos mucho una de la letra D, ¿correcto? Claro. Depende mucho de tu transacción comercial que vayas a realizar, ¿no? Sí, claro. Como bien comentábamos durante toda nuestra presentación, depende mucho de la mercancía, del modo de transporte y sobre todo de la negociación que se dé entre tu proveedor y comprador, ¿no? Pero lo que he visto más es DAP, también he visto CFR, también he visto mucho más en cuanto a seguros, pues sí. Y estos serían los tres que he visto más que se mueven durante las operaciones de comercio exterior. Sí, reiteramos que luego preguntan o nos dicen, ¿cuál me recomiendas usar? Más bien, danos a saber cómo es tu operación, qué vas a importar, qué vas a exportar, cuál es la negociación y qué dice tu contrato de compraventa, para ya con base en ello, conociendo el panorama de tu operación, ya podamos definir, te conviene este Incoterm, ojo con este. Entonces, sí es muy complicado decir cuál Incoterm puede utilizar, sino más bien, reitero, tenemos la importancia de saber tu operación, cuál fue tu contrato de venta, cuál fue tu negociación. Y también en México, Natalia, en ciertos casos ocupamos mucho FOB. Ok, preguntan también. Para el caso de FOB, nos hacemos cargo del transporte internacional y la contratación del seguro. ¿El seguro lo debo declarar como incrementable? En este caso, entiendo que ustedes son el comprador o el importador en el país. Si utilizas FOB y obviamente como comprador te estás a cargo de pagar por el transporte internacional, pues sí lo debes declarar como incrementable. Si este tipo de temas también lo podemos estar resolviendo. Tenemos por ahí un taller de Incoterm muy bueno por parte del Club de Carga. Les sugeriría también que estuvieran muy al pendiente de las redes sociales. Se abrió un grupo en junio. Posiblemente estaríamos abriendo otro grupo para el taller. ¿No es así, Adrián? Correcto. Entonces, en Club de Carga pueden encontrar nuestros talleres, nuestros cursos de capacitación enfocados en taller de Incoterm, donde vemos todos estos temas y sobre todo manifestación de valor, uso de cartaporte, si eres agente de carga, una protección, recomendaciones en tu protección legal y fiscal para tu operación diaria. Entonces, te invitamos a que te registres a Club de Carga, nos pongas tus dudas y contactos y en caso de ser necesario un curso o un taller para estas dudas
o un taller que requiera tu empresa, con mucho gusto estamos a la orden. Y creo que ya esta Carla respondió tu pregunta en concreto. También veo una de Román García que dice, ¿afecta si sigo usando los anteriores Incoterm por haber negociado las condiciones del año pasado? Nada más sería en el caso del nuevo Incoterm. Ese ya quedó relegado, pero los 10 restantes que no cambiaron, sin ningún problema los puedes seguir utilizando. Ahora, ojo, es importante, si vas a seguir usando las versiones anteriores, poner la versión en el Incoterm. Por ejemplo, siendo el Incoterm POP, vas a poner POP 2010, destino Ciudad de México, destino Querétaro, destino Guadalajara. En el caso de que fuera una importación, pues a México. Pero sí ser muy, muy importante en cuanto a la versión si no estás utilizando la actual. Y también veo que Juan Rosaques, ¿cuál fue el mayor problema que encontraban en la anterior versión de Incoterm? Y si acaso ya se solucionó ese problema, y si acaso de que no quedar solucionado, ¿qué recomendaciones dan? Pues mira, prácticamente todos siguieron siendo los mismos, solamente hubo un cambio de Incoterm. Como tal, desde 1936 por la Cámara Internacional de Comercios que se crearon, ya poco a poco han evolucionando también como la nueva dinámica global y comercial. Sin embargo, en una nota aclaratoria de la presentación inicial, por ejemplo, no contemplan el tema de solas, la boleta de pesaje. Entonces, no tampoco, ¿por qué? Porque pensaron que era un tema muy controversial y no se querían meter en estos temas. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, creemos que los Incoterms, como bien dijimos en un principio, definen las obligaciones, responsabilidades del vendedor y el comprador. ¿Para qué? Para obviamente blindar y proteger tu transacción en comercio internacional. No tendríamos una crítica como decirle, aquí les faltó esto o esto está mal, o no son útiles o no sirven. Claro que sirven, claro que están actualizados. Por lo mismo, cada 10 años se tienen que renovar y entienden y atienden las necesidades de las transacciones comerciales. Claro, aquí también importante agregar a lo que bien comentas, Adrián, y también como lo mencionamos durante la presentación, pues bueno, recordamos que el Incoterm es un complemento y cualquier cosa que no prevé el Incoterm, tu contrato de compraventa internacional. Entonces, me parece que también el Club de Carga es una de las cosas que nos pudiera ofrecer dentro de su página. De igual manera hago la invitación para que echen un vistazo a la página web y verán qué grandes sorpresas y servicios les pueden ofrecer. Y muy buen punto el que dijo Carla. Ojo, no sustituye al contrato de compraventa, lo complementa. Entonces luego por eso también empiezan como las diferencias o es que no entiendo hasta qué alcance llega mi Incoterm. Por ejemplo, si no sustituye el contrato de compraventa, lo complementa, tú debes de pactar en tu contrato las condiciones generales, la solución de disputa, las compensaciones, la forma de pago, los daños que se puedan consecuencia de alguna demora, de algún siniestro. Los Incoterms son reglas, reitero, que delimitan las obligaciones del vendedor y comprador. Ya todo lo que no incluya un Incoterm, tú lo debes de negociar y pactar a través de un contrato. Ok, pues se nos acaba el tiempo, Lau. Sí, y creo que ya no hay más preguntas. Bueno, pregunta a Raquel Briceño, que le interesa una plática de manifestación de valor. Adrián, tenemos un curso también en Club de Carga especializado en la manifestación de valor. Entonces te puedes poner en contacto en el mail de Club de Carga que ya te escribimos, dándonos información acerca de tu empresa o acerca de las personas que quieren tomar ese curso y nos ponemos en contacto contigo. Exactamente, y no olviden que al final de este webinar se les va a llegar una invitación a su correo con el que se registraron y ahí ustedes pueden opinar sobre qué temas les gustaría que abordemos en el siguiente webinar para obviamente fortalecer y crecer esta industria y todos estemos informados. Pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por este webinar, por esta presentación.
estamos en contacto. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, Club de Carga, en Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, y sobre todo que se registren. Muchas gracias a Carla, muchas gracias a Lau. Muchas gracias, gracias a todos y pues nos vemos en el siguiente webinar. Que estén muy bien. Bye, cuídense. Bye, hasta luego.